Muy buenos días, sean todos bienvenidos a Iglesia Online. Es un placer saber que están conectados, saber que están reunidos en una sola fe, en un mismo sentir, ahí hoy con nosotros, dispuestos para adorar al Señor, dispuestos para exaltar al Rey de Reyes. Qué hermoso es poder tener estos tiempos todos los domingos, tiempos en los cuales, aunque la distancia nos separa, nuestro espíritu se mantiene unido en una sola fe y en un mismo sentir, porque dice la palabra que a todos aquellos que creímos en Cristo nos ha sido dado del mismo espíritu, de ese espíritu de fe, de ese espíritu de amor que nos mantiene unidos, que nos mantiene conectados aun cuando no estemos en el mismo lugar. Y hoy deseo compartirte un versículo maravilloso y dice en Mateo capítulo 18 versículo 20: porque donde están 2 o 3 reunidos en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Y yo quiero invitarte a que en esta mañana tú creas que la presencia del Señor está ahí donde tú estás, con tu familia, así como está aquí con nosotros. La presencia del Señor está ahí en tu casa, se está paseando, se está moviendo, y el Espíritu está dispuesto a orar en aquellos corazones que le buscan de todo corazón, en aquellos corazones que claman, que anhelan, que desean, que están dispuestos, que dicen como dijo Samuel: heme aquí, Señor, aquí estoy yo, aquí vengo hoy delante de ti para adorarte, aquí vengo hoy delante de ti para postrarme, para adorarte, para que sin importar, Señor, lo que esté pasando a mi alrededor, hoy me rindo y doblo mis rodillas ante el Dios grande, ante el Dios poderoso, ante el Dios que tiene completo y absoluto control de tu vida, de mi vida y de todo nuestro alrededor, de todo lo que está pasando. Dios es soberano y Él nos sostiene y cuida de nosotros. Así que yo quiero invitarte a que dispongas tu corazón, cierres ahí donde estás tus ojos. Amado Padre Celestial, te damos gracias. Gracias, Padre, por este día. Gracias, Padre, por tu presencia. Gracias, Señor, porque tu presencia, oh Padre, es la que mora y habita en nosotros. Gracias porque podemos tener esa esperanza, Señor, de que tú estás aquí, de que tú estás en cada casa, en cada hogar, en cada familia que está viendo esta transmisión. Tú estás ahí, Señor, y nosotros queremos hoy pedirte que tu presencia se haga real, Señor, en nosotros, que una manifestación de tu Espíritu, Señor, comience a obrar en cada vida, en cada corazón, que tu presencia obre, Señor, en nosotros, que tu presencia fluya, Padre, que tu presencia cambie y transforme, Señor, todo estado de ánimo en un estado, Señor, de alegría, de gozo, de paz, de esperanza, Señor, en ti, Jesús. Hoy nos postramos, Padre, para adorarte con toda nuestra vida y con todo nuestro ser. Al estar aquí reunidos, hoy venimos a entregarte nuestra alabanza con todo el corazón. Al estar aquí reunidos, hoy venimos a postrarnos en tu presencia para darte honor, Espíritu Santo. Manda tu fuego, llena mi vida con tu
Hoy venimos a entregarte nuestra alabanza. Con todo el corazón, al estar aquí reunidos, hoy venimos a postrarnos en tu presencia para darte honor, Espíritu Santo. Manda tu fuego, llena mi vida con tu poder, Espíritu Santo. Manda tu fuego, llena mi vida con tu poder. Pon tus ojos en Cristo, tan lleno de gracia y amor, y lo terrenal sin valor será a la luz del glorioso Señor. Oh alma cansada y turbada, sin luz en tu senda andarás. Al Salvador mira y vive, en Él siempre hay libertad. De muerte a vida eterna te llama el Salvador fiel. En ti no domina el pecado, hay siempre victoria en Él. Pon tus ojos en Cristo, tan lleno de gracia y amor, y lo terrenal sin valor será a la luz del glorioso Señor. Jamás faltará su promesa. Él dijo, contigo estoy. Al mundo perdido ve pronto y anuncia la salvación hoy. Pon tus ojos en Cristo, tan lleno de gracia y amor, y lo terrenal sin valor será a la luz del glorioso Señor. Gracias, Señor, porque hoy, Padre, podemos poner nuestros ojos en ti. Porque, Padre, no importa, aunque el mundo se acabara, Señor, tú eres nuestra fuerza y tú eres nuestro refugio. Y hoy nuestra mirada está puesta completa y absolutamente en ti. Y dice la palabra
en el Salmo 146, alabaré al Señor mientras yo viva, cantaré alabanzas a mi Dios mientras yo exista. Y fíjate que la palabra dice, bienaventurado, bendecido aquel cuya ayuda es el Dios de Jacob, aquel cuya esperanza está en el Señor su Dios, que hizo los cielos y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Así que bendición, qué hermoso es saber que nuestra ayuda, que tu esperanza no es lo financiero, no es lo material, no es lo que pasa a tu alrededor. Tu esperanza es Cristo. Tu esperanza es saber que Dios está contigo, que Dios te sacará, que Dios te levantará, que Dios te animará, que Dios te fortalecerá y te empoderará en la medida que tú le buscas, en la medida que tú lo obedeces, en la medida que tú le adoras, en la medida que tú le exaltas. Así que yo te invito a que tú creas esa palabra en esta mañana, te apoderes, te fortalezcas en esa promesa del Señor y puedas adorar y declarar hoy con todo tu ser y exaltar al Señor con todo tu corazón. Así que yo te invito a que la adores, exáltale con todo tu ser, con todo tu corazón. Vamos a gozarnos en esta mañana. El Dios que hizo los cielos y la tierra con el poder de su palabra y reina con autoridad. El Dios que aún los vientos le obedecen, una palabra es suficiente para los muertos levantar. Nadie es como Él, oh gran yo soy. Tú eres el Dios que adoramos, todopoderoso y soberano, grande en misericordia y poder para salvar. Tú eres el Dios que adoramos, quien derrotó la muerte y el pecado, glorioso Redentor y Rey, te adoramos. Adora al Señor ahí donde tú estás. Declara y dile: Señor, te amo, santo, santo eres tú. El Dios que descendió desde su trono para llevar sobre sus hombros nuestra culpa y transgresión. Jesús, exaltado sobre todo, nombre sobre todo nombre, solo en Él hay salvación. Nadie es como Él, oh
Glorificamos tu nombre en esta mañana. Amén. Yo no sé tú ahí en casa cómo estés, pero yo creo que en este momento la presencia del Señor está aquí, se está moviendo, su presencia se pasea y siento un gozo en mi corazón de saber que el Señor está recibiendo nuestra alabanza. Y sabes, algo maravilloso es que nuestro gozo no depende de las circunstancias, nuestro gozo no depende de las personas, nuestro gozo no depende de lo material, nuestro gozo depende del Señor, y ese gozo solo lo produce la presencia de su Santo Espíritu obrando y operando en nosotros. Así que yo quiero invitarte a que en esta mañana tú declares, tú te levantes y digas: Señor, en esta mañana me gozo. Si tú te sientes triste, no importa, levántate, esfuérzate, porque cuando tú te levantas y la adoras en la medida en que tú lo haces, Dios se encarga de ir transformando todo tu estado de ánimo, todo tu estado mental, Él lo transforma. Así que vamos a cantar, vamos a adorar con todo nuestro ser y dile: Señor, tú eres mi esperanza y tú eres mi gozo. Me gozaré en mi Señor con toda el alma, me alegraré en su amor y su esperanza, y cantaré al que es mi luz, mi salvación. Solo en ti venceré, la montaña subiré. Solo en ti pensaré, con tu gozo viviré. Jesús, 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 Jesús.
alabanza. Recibe esta adoración en Cristo Jesús. Amén y amén. Doy la bienvenida a todas las personas que se están conectando en este momento. Si te conectas por primera vez, por segunda, tercera, eres bienvenido. Sé que Dios tiene en esta mañana una palabra preparada, maravillosa para hablar a tu vida, a tu corazón, y no es una casualidad que estés viendo esta transmisión. Si aún no te has suscrito a nuestro canal, quiero invitarte a que te suscribas, a que actives la campanita. Recuerda que somos Semilla de Reino, Iglesia Cristiana. También te invito a que nos sigas en nuestras redes sociales, en Facebook como Semilla de Reino, Iglesia Cristiana, y en Instagram como Semilla de Reino. De igual forma, quiero extenderle la invitación a todos los hombres, a todas las mujeres, a que participen de un tiempo maravilloso que estamos desarrollando todos los sábados. Andrés es el encargado de dirigir el tiempo de Esforzados y Valientes, un tiempo para los hombres de gran edificación, y yo estoy encargada de dirigir Entre Nosotras para todas las mujeres. Así que los invitamos a que se conecten todos los sábados a las 4 de la tarde por la aplicación Jitsi. Si desean más información, estaremos compartiéndola en nuestras redes sociales. Finalmente, les invito a que den me gusta a este video, compartan el link, comenten, porque de esta forma todos somos edificados y más personas también pueden ser edificadas. Les dejo en compañía de nuestro pastor Eduardo Durán. Muy buenos días, familia, espero que ustedes se encuentren muy bien en esta mañana. Reciban de mi parte un fuerte y caluroso abrazo, deseándoles que la paz de Dios continúe gobernando sus corazones y que a través de su Santísimo Espíritu Santo usted reciba hoy fuerzas nuevas, ánimos. Dios quite toda tristeza, todo desánimo que usted puede estar experimentando en esta mañana, y prepare su corazón para el mensaje que Dios tiene a través de Andrés, quien es la persona, el instrumento que Él ha escogido para compartirle una palabra de gran bendición que edifique su vida, te fortalezca, te aliente y traiga muchísima esperanza en esta mañana a su vida. Los dejo con Andrés. Reciban de mi parte una vez más un fuerte, caluroso abrazo y que estén muy bien. Iglesia, muy buenos días. Qué bendición que puedan estar en esta mañana con nosotros aquí compartiendo la palabra de Dios. Qué bendición que puedas estar allá desde la comodidad de tu hogar. Hoy Dios nos ha regalado un hermoso mensaje que quiero transmitírtelo a ti para que seas edificado, consolado y exhortado por su palabra. Pero antes, vamos a encomendar este tiempo en las manos de Dios, donde sea Él el que nos abra el entendimiento, donde podamos comprender su palabra, donde podamos ser edificados, donde podamos ser llenos de su presencia. Así que ahí donde estás, cierra tus ojos, vamos a orar. Padre, te damos gracias en esta mañana. Gracias por este hermoso día donde nos permites compartir junto con nuestros hermanos que están allá en la comodidad de sus hogares, poder compartir, poder entender, poder aprender de tu palabra en esta mañana. Yo te pido que seas tú, a través de tu Espíritu Santo, hablando a través de mí, Señor, que no sea yo hablando humanamente, Señor, sino que seas tú por el poder de tu Espíritu Santo. Yo te pido que nos des la capacidad de poder comprender y entender la palabra, la porción que hoy nos has regalado para ser edificados grandemente, Señor. Yo bendigo a mis hermanos allá donde están en sus hogares, Señor. Te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bien, iglesia. Yo he titulado el mensaje de esta mañana, ¿cómo recuperar lo perdido? Imagina que Dios a ti te ha dado un hermoso esposo, una hermosa esposa, un hermoso novio, una hermosa novia, una gran empresa. Tienes buenas amistades, tienes ahorros, tienes cosas muy valiosas en tu vida, y de repente, el día menos pensado, lo pierdes todo.
¿Qué pasaría donde todas esas bendiciones que Dios a ti te ha dado, en el día menos pensado lo pierdas y de pronto te des cuenta que ya no tienes nada de esas bendiciones que Dios te dio al transcurso de la vida? Ahí es cuando recordamos esa frase que dice que nadie sabe lo que tiene hasta que lo pierde. Muchas personas no valoran todas esas bendiciones que Dios nos ha dado a nosotros y que hasta el día que no las perdemos, no entendemos y no valoramos lo que teníamos. Y ya cuando nos encontramos sin nada, ahí sí empezamos a sentir la angustia, la necesidad de tener aquello que perdimos. Y muchas veces Dios permite esta situación, que perdamos aquellas cosas valiosas, y hacen parte de su voluntad, para enseñarnos, para formar nuestro carácter, para depender más de Dios, para que nuestra fe también crezca. O sea, podemos decir que muchas veces Dios permite estas cosas con algo bueno. Y hay dos maneras que podemos perder todas las cosas valiosas que Dios nos ha dado. Puede ser por terceros o puede ser también por las malas decisiones que tomemos en nuestra vida. Y como consecuencia terminamos perdiendo todas esas cosas hermosas y bendiciones que a través de la vida Dios nos va a ir dando y dando. Y hoy, bajo la guía del Espíritu Santo, vamos a ver cómo nosotros podemos recuperar todas esas cosas valiosas que en algún momento perdimos a través de la vida del rey Manasés. Sí, vamos a ver un rey que lo tenía todo, tenía grandes bendiciones como rey. Vamos a ver cómo lo perdió todo y cómo volvió a recuperar todo eso que tenía antes de perderlo. Quiero que me acompañes a la lectura de la palabra en Segunda de Crónicas. Vamos a leer del capítulo 33, del versículo 1 al 20. Como la lectura es bastante extensa, yo voy a ir fraccionando los versículos para que ustedes vayan llevando un mejor entendimiento del mensaje. Entonces, comenzamos con el versículo 1. Dice: de 12 años era Manasés cuando comenzó a reinar, y 55 años reinó en Jerusalén. Manasés es uno de los reyes más malos que ha tenido el reino de Judá. Sabemos que para la época de los reyes, la nación de Israel estaba dividida en dos reinos. El reino del norte, que se quedó con nombre el reino de Israel, y el reino del sur se llamaba el reino de Judá. Manasés era uno de estos reyes del sur, del reino de Judá. Este hombre fue malo, y vamos a ver que a través del texto, él hizo cosas muy malas, tomó muy malas decisiones que lo llevaron a perder todas esas cosas que él tenía como rey. Y él tenía grandes bendiciones, porque dice que de 12 años empezó a reinar en Judá. Y dice que duró 55 años. Este es el rey con el reinado más largo, es el rey más longevo en cuanto al reinado, 55 años. Cuando vemos que hay reyes de Judá que fueron meses sus reinados, o incluso 1 o 2 años máximo. Vemos las bendiciones que él como rey podría haber tenido: fama, ejército, poder, riquezas, todas las cosas que de pronto este mundo puede ofrecer a un rey. Y eran grandes bendiciones. Aparentemente uno puede decir: wow, a los 12 años adquirió el poder y fue muy grande y muy largo su reinado. Son grandes bendiciones que Dios le dio a este hombre. Desafortunadamente para su vida, él tomó muy malas decisiones que lo llevaron a perderlo todo. Y vemos ya que en el versículo 2, cuando dice: pero hizo lo malo ante los ojos de Jehová, vemos que todas esas bendiciones son opacadas a través de ese pero hizo lo malo ante los ojos de Dios. Eso es como si de pronto nos describieran a nosotros y dijéramos: bueno, Andrés estudió en un buen colegio, estudió en una muy buena universidad, se casó, tuvo 4 hijos, les dio a todos bien, les dio todas las necesidades, universidad, colegio, y que fueran grandes bendiciones, pero dijeran, pero todo eso no sirvió de nada porque era ateo. Todas esas bendiciones que él tenía
eran como si no valieran nada, porque ese pero nunca conoció a Dios. Porque como dice la Escritura, ¿de qué sirve ganar el mundo si perdemos nuestra alma? Y es que el propósito más importante del ser humano no es construir toda una vida como lo que de pronto nos puede mostrar este mundo, una casa, una empresa, un carro, todas esas bendiciones, que Dios no está en contra de eso, pero hay algo que está por encima de todas esas bendiciones, y es que les conozcamos a Él. Es que tengamos un encuentro vivo y real con ese Dios que creó todo lo que vemos, todo lo que vemos a nuestro alrededor, los cielos, la tierra, todo lo que nos rodea. Todas esas bendiciones están por debajo de conocer a ese Dios invisible. Y ese es el propósito más grande que el ser humano debe tener antes de tener todas esas cosas que Dios nos da a través de la vida. Y eso fue lo que sucedió. Dice que este hombre se desvió a hacer lo malo ante los ojos de Dios. Dice el versículo, conforme a las abominaciones de las naciones que Jehová había echado de delante de los hijos de Israel. O sea, que este hombre optó por adorar a todas las deidades que Dios previamente ya había dicho siglos atrás en la ley de Moisés que no debían adorar. Yo me pregunto algo, su padre fue el rey Ezequías, uno de los pocos reyes buenos que tuvo el reinado de Judá. Y este hombre, hasta los 12 años, tuvo un buen ejemplo de su padre. El rey Ezequías hizo muchas reformas buenas, como por ejemplo volvió a reorganizar el sacerdocio, reorganizó también el sacerdocio levítico, la adoración a Dios, volvió a celebrar la Pascua, que había durado muchísimo tiempo, desde el tiempo de Salomón, donde no se celebraba la Pascua de la forma en la cual estaba escrita en la ley de Moisés. Entonces, Manasés tuvo un buen ejemplo de su padre, que lo llevó a desviarse y a seguir las religiones paganas de las naciones vecinas. Vamos a ver qué fue lo que hizo que Manasés hiciera para desviarse. Vamos a ver que del versículo 3 al versículo 9 vamos a ver todas las malas decisiones, todo lo que él hizo como rey y que lo llevó a desviarse y a cometer toda clase de atrocidades y abominaciones que ustedes se van a sorprender. ¿Cómo puede ser que un hombre, siendo rey, cometa todas esas aberraciones que no podemos imaginar en nuestra cultura en este tiempo? Mira lo que dice el versículo 3. Porque él reedificó los lugares altos que Ezequías su padre había derribado, y levantó altares a los Baales, e hizo imágenes de acera, y adoró a todo el ejército de los cielos, y le rindió culto. O sea, vemos que este rey Manasés primero se humilló, le rindió culto a varias deidades. Primero, reedificó lo que su padre había destruido, porque si vemos la historia de Ezequías, su padre, él destruyó todos los ídolos en los montes, en los lugares altos de la región de Judá, que su padre había destruido. Lo curioso acá en el versículo 3 vemos un patrón repetitivo, vemos una iniquidad, porque su abuelo Acaz, el rey Acaz, también levantó altares en los lugares altos, en los montes. Y dice también que no solo se conformó con reedificar lo que su padre había destruido, sino que aún más hizo más ídolos. Dice que levantó altares a los Baales y a las imágenes de acera. Tanto Baal como Acera eran deidades cananeas, de las cuales Dios detestaba. Y si miramos, la idolatría era el pecado que Dios más aborrecía, y es el pecado que más se repite en todo el Antiguo Testamento, y es con el pecado con el que Dios tuvo que tratar más con la nación de Israel en todo el Antiguo Testamento. También dice que él adoró a los ejércitos del cielo. Los ejércitos del cielo son la luna, el sol, las estrellas, todos los astros. Este hombre le rindió culto a todo lo que se le venía en mente. Y hoy tú me dirás, bueno, pero parece chistoso que él levantara y que le rindiera culto a una imagen de piedra, de madera, de barro,
y le rindiera culto. Pero si vemos aún en nuestra generación, vemos cómo algunas religiones le llevan comida a una estatua, le dan besos, le colocan flores. Vemos cómo en Semana Santa llevan en los hombros imágenes que son hechas de yeso. Entonces, vemos que pareciera chistoso, pero no. Sabemos que en esta cultura todas esas cosas se veían, era el pan diario, era lo que las naciones practicaban. Y Manasés tal vez sentía un gusto por adorar a este tipo de imágenes. También sabemos que Satanás, para cada generación, va cambiando los ídolos. Tal vez no sea tu caso que tú adores una imagen, pero tal vez tu imagen o tu ídolo puede ser el celular, puede ser los videojuegos, puede ser una novela, una película, una serie, que ahorita están muy de moda las series, ¿sí? Puede ser un hombre, puede ser una mujer, puede ser un deporte, pueden ser hábitos, vicios malos que puedas tener, ¿sí? Entonces Satanás, dependiendo de cada generación, va levantando ídolos, nos va colocando distractores que nos quitan el tiempo y que nos quitan nuestra mirada de Dios. Estamos frente a una entidad que lleva milenios conociendo el comportamiento del ser humano y sabe de qué forma y a qué somos propensos y a qué somos débiles. Entonces, si no conocemos la palabra de Dios, si no conocemos cómo actúa Satanás, fácilmente somos desviados, ¿sí? Y como decía un gran teólogo, que el corazón del hombre es una máquina de formar ídolos. Y si nosotros no somos conscientes de eso, fácilmente podemos caer, sin darnos cuenta, en idolatría. Miremos el versículo 4, mira lo que dice. Dice, edificó también altares en la casa de Jehová, de la cual había dicho Dios, en Jerusalén estará mi nombre para siempre. Este versículo 4 nos remonta al pacto que Dios hizo con el rey David. Dios le dice al rey David, porque el rey David tenía el deseo de construirle un templo a Dios, porque él decía, ¿cómo es posible que yo como rey viva en un palacio y donde mora la presencia de Dios, el arca donde estaba la ley y donde moraba la presencia de Dios, está en una tienda, en una carpa? Entonces el rey David tenía el deseo en su corazón de construirle un templo a Dios majestuoso. Pero Dios le dice al rey David, mira David, yo sé que tú quieres edificarme una casa para que mi presencia y mi nombre habite en ella, pero tú has sido un hombre de guerras y tus manos están manchadas de sangre. Yo levantaré después de ti a un hijo y cimentaré su reinado, lo afirmaré, y él construirá una casa para que mi nombre y mi presencia esté en ese lugar. Entonces lo que vemos ahí es que Manasés edificó altares en la casa donde Dios le había dicho a David y a Salomón que ahí había de habitar su presencia. En el 5 mira lo que sigue diciendo, no se conformó solo con eso, sino que en el 5 dice, edificó asimismo altares a todo el ejército de los cielos en los dos atrios de la casa de Jehová. Cuando Salomón construye el templo, fue un templo majestuoso. Este templo tenía la particularidad que tenía dos atrios, sí, eran una especie como de dos patios. El atrio interior, que era más pequeño, y el atrio exterior, que era más grande. Cada uno de estos atrios tenía un rol diferente, un rol particular. Y Manasés, ¿qué hizo? Colocó en el templo, en los dos atrios, digamos, un altar para el sol, un altar para la luna, para las estrellas, un altar para la constelación de Andrómeda, para lo que él viera en los cielos, porque sabemos que la astronomía es una ciencia que lleva milenios, ¿sí? Y para la época de Manasés, esta era una práctica regular. Y esto era abominable lo que él había dicho. Ningún rey, por más malo que fuera, se había atrevido a colocar imágenes, altares en la casa de Dios, donde habitaba su presencia. Y es porque en este lugar se hacían cosas santas y se hacían cosas santísimas. Habían cosas que eran santas, pero habían cosas que tenían un grado de santidad mucho mayor.
Y a este hombre no le importó colocar estas deidades, estos altares donde venían a adorarle. ¿Sí? Y mira el versículo 6 también lo que nos enseña. Dice, y pasó sus hijos por fuego en el valle del hijo de Hinnom, y observaba los tiempos y miraba en agüeros, y era dado a adivinaciones, y consultaba a adivinos y a encantadores. Se excedió en hacer lo malo ante los ojos de Jehová hasta encender su ira. O sea, este hombre hizo toda clase de aberraciones. No se conformó solamente con colocar esas deidades en el templo de Dios donde la presencia de Dios estaba, sino que pasó también sus hijos. Había un valle que se llama el Valle de Hinnom. Aquí también vemos otro patrón repetitivo, una iniquidad, pero es calcado, porque su abuelo también iba a este valle y su abuelo también sacrificó a sus hijos. No fue solo uno, el texto en el versículo 6 nos dice que sacrificó a sus hijos. ¿Y cuál era esta práctica? En este valle de Hinnom había una deidad cananea llamada Moloc. Era un toro hecho en bronce. Y era un toro donde sus manos estaban así, era grande ese toro. Y venían los reyes, venían todas las personas que querían sacrificar para buscar el favor de los dioses. ¿Y qué hacía la persona que iba a hacer el sacrificio? Llevaba a su bebé, era recién nacido, lo colocaba en las manos de esta deidad, recordemos que era de bronce. Entonces, ¿qué hacían los sacerdotes paganos? Le encendían y le prendían fuego a esta deidad, y era como hoy en día prender una cacerola, y colocaban a los niños ahí, y los niños básicamente morían calcinados. Era una práctica monstruosa, era una práctica aberrante, y que Dios prohibía. En Levítico 18 vemos todas esas restricciones que Dios le dice al pueblo: ustedes no van a pasar a sus hijos por fuego como hacen esas naciones cananeas, no van a practicar, no van a hacer todos esos rituales, porque yo soy su Dios. Y Dios prohibía eso. No me imagino, no me cabe en la cabeza cómo un padre puede colocar y sacrificar a un hijo de esa forma. No me imagino el llanto, el lamento, el dolor que pudo haber vivido estos bebés. Es algo impensable. Y aquí no para todo. Esto sigue. Aquí Manasés peca y peca más y más. Cada cosa es peor lo que hacía este rey. Dice que practicó la astrología, consultó con los brujos, con los hechiceros, observaba los tiempos. Entonces vemos que este rey practicó de todo tipo de cosas malas que Dios aborrecía. Miren el versículo 7, la primera palabra que empieza con este versículo: además. O sea, no se conformó con hacer esas maldades, sino que dice: además de esto, puso una imagen fundida que hizo en la casa de Dios, de la cual había dicho Dios a David y a Salomón su hijo: en esta casa y en Jerusalén, la cual yo elegí sobre todas las tribus de Israel, pondré mi nombre para siempre. Mira, hay dos cosas que son sumamente santas para Dios, y es su nombre y su palabra. Eso lo vemos en un salmo. Porque Dios ha exaltado su nombre y su palabra. ¿Por qué su nombre? Porque representa lo que Él es como Dios. Y su palabra representa lo que Él ha dicho como Dios. Tanto la palabra como el nombre, Dios lo ha exaltado, y para Él era importantísimo. Y vuelve y repite, recordando el pacto en el versículo 7, que Dios había dicho a David y a Salomón: en esta casa morará mi presencia. A Manasés le importó 5, a Manasés no le importó hacer todo este tipo de prácticas, ¿sí? Y si yo analizo la vida de Manasés, muchas veces nosotros nos identificamos con este rey. ¿Por qué? Porque si miramos, Manasés era el rey, era el representante de la nación de Judá ante las demás naciones. Era el primer hombre donde tenía que dar ejemplo en la parte de adoración, de cómo se rendía culto a su Dios, y también en la parte moral. Y este hombre rompió
todas esas barreras. Él debía ser la imagen, el reflejo, él debía ser el embajador de Dios en esa época, porque él era el rey, era el hombre más famoso de su nación. Y muchas veces nosotros que hemos sido llamados a ser embajadores de Dios, reflejos de su gloria, muchas veces nosotros nos identificamos con Manasés porque caemos en las mismas prácticas, tal vez no tan aberrantes como Manasés, pero caemos en los mismos hábitos que hemos venido practicando durante años. Venimos practicando los mismos pecados y nosotros venimos siendo esos representantes de Dios. Y muchas veces nosotros, como creyentes en Dios, practicamos cosas más aberrantes que aún las personas que no conocen de Dios. Y eso lo vemos en Corintios cuando Pablo acusa a una persona que estaba practicando algo sumamente aberrante que ni siquiera se veía fuera de la iglesia. Y si vemos, Manasés es ese prototipo de ese rey malvado, despiadado, pero también vemos que por gracia y por misericordia, Dios también tenía un propósito con él que más adelante vamos a ver. Miren el versículo 8, el versículo 8 nos va a dar una gran enseñanza. Mira, dice, y nunca más quitaré el pie de Israel de la tierra que yo entregué a vuestros padres, a condición de que guarden y hagan todas las cosas que yo les he mandado, toda la ley, los estatutos y los preceptos por medio de Moisés. Toda bendición, toda promesa que está escrita en la palabra desde Génesis hasta Apocalipsis está condicionada. ¿Sí? Yo he escuchado a pastores que dicen, no, nada más reclama esa promesa, aprópiate de ella, porque en el Señor todas las promesas son sí y son amén. Eso es verdad. Todas las promesas de Dios son sí y amén, pero están condicionadas. Hay que hacer un sacrificio, hay que hacer un pago, estas bendiciones no son para cualquiera. Toda persona que quiera acceder a las bendiciones de Dios debe pagar un precio. ¿Y cuál es ese precio que Dios demanda en toda su palabra? Y es la obediencia y la santidad. Porque mira lo que dice el 8, dice que guarden todo a condición de que guarden y hagan todas las cosas que yo os he mandado en toda la ley. Sabemos que para esta época, ¿cuál era la ley para ellos? La ley de Moisés, la Torá, los salmos y los profetas. Hasta ese momento esa era su ley, su revelación, para bendición de todos nosotros. Hoy tenemos ya toda la revelación completa desde Génesis hasta Apocalipsis, ¿sí? Y mira que si nosotros no pagamos ese precio, nunca vamos a ver esas bendiciones. Y así hay mucha gente creyendo en las promesas, en los pactos que hace con Dios, pero si miramos cómo está su vida, cómo está su caminar, ¿realmente estás obedeciendo la palabra de Dios? ¿Realmente estás viviendo una vida en santidad? Esta palabra nos confronta y nos hace analizar todas esas cosas que como hijos de Dios debemos estar pendientes. Otra cosa que debemos aprender es que toda decisión que nosotros tomemos puede tener repercusiones a futuro. Toda decisión que nosotros tomemos puede afectar a nuestra familia, a nuestros hijos, a nuestra esposa. Toda decisión que tomemos también puede afectar en nuestra empresa, en nuestro liderazgo y en todas las esferas en las cuales podamos estar. ¿Por qué? Porque mira lo que dice el versículo 9. Manasés pues hizo extraviarse a Judá y a los moradores de Jerusalén para hacer más mal que las naciones que Jehová destruyó delante de los hijos de Israel. Mira, él como rey tomó decisiones que hicieron descarriar a la nación de Israel, porque dice que para que hicieran más mal que las naciones vecinas. O sea, muchas veces lo que venía hablando, muchas veces nuestras decisiones pueden hacer que aún las personas que nos rodean pequen y pequen cada vez más. ¿Sí?
Y como decía, desafortunadamente hay personas que profesan el cristianismo, pero sus actos son aberrantes. Sus actos cada vez son más malos que posiblemente que las personas que no conocen de Dios. ¿Sí? Muchos padres se quejan de por qué mi hijo no es como tendiente a las cosas de Dios, por qué mi hijo es como tan apático. Y muchas veces nosotros no sabemos que tal vez como padres, por esas malas decisiones que hemos tomado en el pasado, hoy puedas estar cosechando y recibiendo de esas malas decisiones. Así como Manasés, porque vemos que Manasés tomó estas decisiones y más adelante vamos a ver que esas malas decisiones tuvieron consecuencias en su vida y en la nación. ¿Cómo podemos pretender que nuestra familia, nuestra esposa, nuestro esposo, nuestros hijos, nuestros familiares o aún nuestros amigos cambien si nosotros primero no somos agentes de cambio? Si primero nosotros no tomamos la decisión de buscar a Dios, de arrepentirnos, de buscar su presencia, de que ellos vean en nosotros un modelo a imitar, a seguir, de que ellos vean en nosotros una vida de piedad, una vida de santidad, una vida donde siempre estemos hablando cosas buenas, cosas que alimenten el espíritu, personas que den una voz de aliento. Muchas veces caemos en hablar cosas con doble sentido con los amigos. Todas esas cosas no edifican, todas esas cosas opacan nuestro testimonio. Y si tú quieres ver a tu familia, a tus hijos, a todas las personas que tú quieres ver transformado, primero tú debes dar ese cambio antes de tú ver a esas personas que tú anhelas y que empiecen a buscar a Dios. Aquí ya empieza a dar un giro a la vida de Manasés. Y vemos que en este texto vemos cómo puede llegar la maldad del ser humano, cómo puede llegar tan lejos la maldad del ser humano, pero también sale a relucir qué tan bueno, qué tan grande, qué tan paciente y misericordioso puede llegar a ser el amor de Dios. Porque mira lo que dice el versículo 10, a pesar de que el 9 dice que encendió su ira a Dios. En el 10 dice, y habló Jehová a Manasés y a su pueblo, mas ellos no escucharon. O sea, Dios no tenía que tomarse el atrevimiento de hablarle a Manasés y a la nación de Judá, porque era tanta la maldad que habían hecho que encendieron su ira. Él es Dios. Él fácilmente podía haberlos destruido. Él fácilmente lo hubiera podido destruir a esa nación. Pero Él se tomó el atrevimiento como Dios. Ahí vemos la grandeza. Este versículo 10 tiene una riqueza, una profundidad del carácter de Dios tan grande, porque Dios en medio de su ira tomó primero la decisión de hablar al rey como representante de la nación y a la nación misma. ¿Y cómo lo hizo? A través de profetas. Uno de ellos fue Jeremías, a través de videntes, obviamente profetas, y Dios tuvo misericordia del rey y de esta nación, porque mira, muchas veces nosotros estamos descarriados, tomando malas decisiones en nuestra vida, y Dios nos habla a través de nuestro pastor, nos habla a través de amigos, nos habla a través de nuestros padres, de nuestro esposo, nuestra esposa, de su palabra, nos habla a nuestro corazón, y muchas veces nosotros no escuchamos su palabra. Muchas veces nosotros nos hacemos ciegos y nos hacemos sordos frente a lo que Dios nos ha venido hablando. Pero ¿qué pasa? Cuando Dios habla y nosotros no atendemos a su palabra, sucede lo que sucedió en el 11. Mira el 11. Y por lo cual Jehová trajo contra ellos los generales del ejército del rey de los asirios, los cuales aprisionaron con grillos a Manasés y atado con cadenas los llevaron a Babilonia. Es increíble. Vemos que Dios ejecutó un juicio sobre Manasés y sobre esta nación, mandando a los generales de la nación de Asiria. Dios puede usar cualquier persona, cualquier juicio, ¿sí? Vemos que
Dios puede aún también mandar espíritus que nos atormenten. Puede también empezar a irnos mal, ya sea en la casa, con divisiones, peleas, contiendas, se nos empieza a desmoronar nuestro hogar. En la empresa nos puede empezar a ir mal, yo no fluyo en el trabajo. Cosas empiezan a pasar, empiezan a haber juicios, se levanta una persona a hablar mal de mí, a calumniar, a hacerme la vida de cuadritos, como dicen por ahí. Dios puede mandar cualquier cosa para levantar un juicio contra nosotros cuando no atendemos a su palabra. Lo hizo con Job, lo hizo con Pablo, lo hizo con Pedro. Hombres piadosos, con un testimonio increíble. Pero también vemos que a veces Dios disciplina aún a sus propios hijos cuando nosotros no atendemos a su llamado. Mira el 12, aquí empezamos a ver las cosas que él empezó a cambiar. Sabemos que él tenía cosas buenas, digamos, hablando de sus posesiones como rey. Personalmente no hizo nada bueno hasta que Dios no lo probó, hasta que Dios no trajo ese juicio sobre su vida. Y como habíamos hablado en la introducción, cómo nosotros podemos recuperar lo que hemos perdido, aquí vamos a ver los 4 pasos que hizo Manasés para recuperar todas esas cosas que tenía, que perdió y que ahora va a recuperar. Mira lo que él hizo, versículo 12. Mas luego que fue puesto en angustias, oró a Jehová su Dios, humillado grandemente en la presencia del Dios de sus padres. Vemos que lo primero que hizo Manasés fue humillarse grandemente delante de Dios. Dice que oró, se postró, se humilló. Tal vez tú no has llegado hasta ese fondo, como Manasés tuvo que tocar para ser disciplinado por Dios. No permitas que tus caminos, que tu forma de obrar como la has venido llevando, no intentes burlarte de Dios, porque Dios no puede ser burlado. Y tal vez tú no hayas tocado a fondo como lo hizo Manasés. Y no permitas que Dios te discipline, mande un juicio, porque Dios es sumamente misericordioso y puede estar hablándote en estos momentos a través de esta palabra. Él lo que más quiere es que te humilles, que tú lo exaltes, que tú cambies tu forma de actuar, porque la humillación demanda un cambio completo de nuestra vida. ¿Hace cuánto tú no te humillas delante de la presencia de Dios? ¿Hace cuánto tú no te postras, no te arrodillas, no apartas un tiempo para leer la palabra día y noche? ¿Hace cuánto tú no buscas su presencia? ¿Hace cuánto tú no la adoras? ¿Hace cuánto tú no vas a una iglesia? ¿Hace cuánto tú no tienes un caminar y no llevas una vida con Dios? Mira, Manasés es el reflejo y él está ahorita como testimonio, como ejemplo para que nosotros cambiemos nuestra forma de actuar y de pensar. Amén. Entonces, mira lo que siguió haciendo Manasés. Dice, habiendo orado él en el versículo 13, fue atendido, pues Dios oyó su oración y lo restauró a Jerusalén y a su reino. Entonces reconoció Manasés que Jehová era su Dios. Aquí vemos la razón por la que Manasés desde los 12 años se desvió en pos de los ídolos paganos, porque él nunca lo había reconocido como Dios. ¿Y qué es reconocer a Dios? Es entender quién es Dios, cómo es su carácter, cómo él piensa, qué le gusta, qué le disgusta. Es entender su grandeza, es entender cómo es Dios para conmigo también. Él nunca había tenido un encuentro con este Dios. Tal vez vio a su padre hacerlo, pero él necesitaba tener ese encuentro sobrenatural con Dios. Y tal vez toda su vida fue descarriada y Dios tuvo que llevarlo hasta el extremo, hasta lo más profundo, para que él reconociera quién era Dios para él. Y vemos lo hermoso que es Dios, y ahí se cumple la promesa que dice en 1 Juan 1:9, que Dios es fiel y justo para perdonarnos si nosotros nos arrepentimos, si nosotros confesamos nuestros pecados. Vemos cómo es Dios misericordioso,
su abuelo Acaz, Dios también lo humilló y fue también llevado preso. Es curioso, esto es es algo particular que nos muestra la Escritura. Esos son esos tesoros y esos detalles que cuando empezamos a leer la vida de estos hombres, encontramos perlas y tesoros que nos muestran secretos de cómo Dios actúa con las personas. Hablando de su abuelo Acaz, la diferencia entre Acaz y Manasés, su nieto, es que Acaz nunca se arrepintió. Y hay personas peores hay personas peores que el prototipo de Manasés. Tú pudiste haber hecho cosas muy aberrantes, muy malas, muy perversas. Pero si tú te arrepientes, Dios puede perdonarte. Y como decía, las personas peores que Manasés son las que nunca se arrepienten, las que nunca se humillan y se doblegan ante el señorío de Dios. Y vamos a ver en el versículo 14, el segundo paso que hizo Manasés para otra vez volver a obtener todo. Ya Dios lo levantó, pero como decía, es necesario que después de humillarnos delante de su presencia haya un cambio de vida en nuestras vidas. Dice el 14, después de esto edificó el muro exterior de la ciudad de David, al occidente de Gijón, en el valle de la entrada de la puerta del pescado, y amuralló Ofel, y elevó el muro muy alto, y puso capitanes de ejército en todas las ciudades fortificadas de Judá. ¿Qué fue lo segundo que él hizo? Fortificar, levantar muros. Y hoy, ¿cómo podemos entender esto para nuestras vidas, sabiendo que ahora el templo de Dios no es un templo físico, no es una estructura hecha de ladrillos? El templo ahora es espiritual, el templo no es espiritual, el templo es nuestro cuerpo. Nuestro cuerpo ahora es el templo de Dios. ¿Cómo nosotros fortificamos nuestra vida? ¿Cómo levantamos esas murallas espirituales? A través de la oración, de la lectura de su palabra. Cuando tenemos una relación íntima con Dios, empezamos a levantar esas murallas. La palabra de Dios dice en Efesios que la fe es ese escudo contra los dardos de fuego del maligno. Cuando nosotros oramos, cuando nosotros nos alimentamos de la palabra de Dios, nuestra fe aumenta, por ende, nuestras murallas espirituales se fortalecen. Y vemos que Él fortificó las murallas de su alrededor, porque sabemos que en esa época las murallas representaban esa protección frente a ataques de enemigos. Mira que en el 15 también vemos la tercera cosa que él hizo ¿para qué? Para consolidar todo este cambio que había hecho. En el 15 dice, asimismo quitó los dioses ajenos y el ídolo de la casa de Jehová y a todos los altares que había edificado en el monte de la casa de Jehová y en Jerusalén, y los echó fuera de la ciudad. Habíamos hablado de que el templo ahora es nuestro cuerpo, nuestro corazón, ¿sí? Este hombre que hizo quitar todos los ídolos. Otra cosa que nosotros tenemos que hacer es quitar todo ídolo que haya en nuestro corazón. No sé cuál sea tu ídolo, tú y Dios sabes cuáles son ese ídolo. Si una mujer, si un hombre, si un carro, si un celular, sea lo que sea, como te digo, solo tú sabes qué ídolos hay en tu corazón. Cuando tú los identifiques, debes sacarlos, desarraigarlos, porque dice que los sacó fuera de la ciudad. Este hombre tomó decisiones radicales en su vida, porque él había tenido realmente un encuentro con el Dios vivo y real. Y el último paso que hizo fue que reparó luego el altar de Jehová en el 16 y sacrificó sobre él sacrificios de ofrendas de paz y de alabanza, y mandó a Judá que sirviesen a Jehová, Dios de Israel. ¿Qué hizo él ya como cuarta cosa que hizo para restaurar toda su vida y recuperar todas esas bendiciones de Dios? Porque pudo haber recuperado, Dios hubiera extendido su misericordia y hubiera recuperado todas esas bendiciones materiales. Pero si él no hace todos estos cambios, posiblemente Dios después de algún tiempo vuelve y lo disciplina. Y ahí sí, tal vez puede ser que la disciplina de Dios hubiera sido más fuerte. Y vimos que el cuarto paso que él hizo fue que reparó el altar.
Algo que nosotros debemos hacer es reparar nuestro altar de adoración a Dios. ¿Cómo tú estás llevando tu vida? ¿Realmente tu vida es una adoración viva y real? Como dice la palabra, que nuestra vida debe ser como olor fragante delante de la presencia de Dios, con las cosas que piensas, con las cosas que haces. ¿Hace cuánto tú no levantas un altar en tu casa de oración con tu familia, donde tú saques un tiempo, media hora, una hora, con tu esposa, con tus hijos, con tu hermano, con tu prima, con la persona que vivas ahí en tu hogar, donde te digas, ven, sí, vamos a ver una película, pero hagamos primero este devocional, encomendémosle este tiempo, saquemos este ratico primero a Dios y después sí hacemos lo que vamos a hacer? ¿Hace cuánto nosotros no edificamos un altar en nuestros hogares? Y es algo que debemos hacer, debemos reedificar ese altar en nuestras vidas. Ya en el versículo 17 vemos que aunque Manasés tomó esas buenas decisiones, las consecuencias y las malas decisiones de su pasado tuvieron repercusiones. Mira el versículo 17. Pero el pueblo aún sacrificaba en los lugares altos, aunque lo hacía para Jehová su Dios. O sea, aunque Manasés en el versículo anterior había dicho a toda la nación de Judá que adoraran a Dios de la forma correcta, como estaba estipulado en la ley de Moisés, porque Dios había estipulado ciertos lugares de adoración, estas personas, las personas del pueblo de Judá, adoraron a Dios en los lugares altos. Era una forma errónea, pero lo hacían para Dios. Manasés dejó consecuencia con sus malas decisiones que había tomado como rey. Y lo bonito de todo esto es que aunque nosotros vivamos consecuencia de las malas decisiones que habíamos tomado, Dios es fiel y justo y es misericordioso, y Él nos dará las fuerzas para afrontar esas decisiones y nos dará las fuerzas para seguir adelante, ¿sí? Porque muchas veces cada cosa que hacemos tiene una consecuencia. También hay ejemplos bíblicos donde decisiones negativas no tuvieron repercusiones. Solo Dios sabe, y Dios es soberano y sabe cómo trabaja con cada uno de nosotros. Lo importante aquí es entender que debemos pedirle mucha sabiduría a Dios y saber cómo tomar nuestras decisiones en todas las áreas de nuestra vida, porque depende de cada decisión que tomemos, más adelante recogeremos de esas decisiones. Y ya los versículos finales del 18 al 20, dos versículos que hace referencia a todas las cosas que había hecho Manasés como rey, dice que quedaron registradas en los libros de los videntes. Sí, eso podemos verlos en Jeremías, podemos verlo en el libro de Reyes, podemos ver todas esas cosas que quedaron registradas. Algo que yo puedo rescatar frente a eso es que así como quedó registrada todas las cosas malas que hizo Manasés, tanto las buenas también que hizo, quedaron registradas, y así como quedaron para la vida de él, también Dios va a tomar registro de cada cosa buena y cada cosa mala que haga nuestra vida. La palabra de Dios ya en el Nuevo Testamento nos enseña, en 1 Corintios, que cada obra que hagamos, aún las cosas más sencillas de la vida, como poder darle agua a una persona, quedan registradas. Y dice que esas obras serán pasadas por fuego. Y dependiendo del resultado de esa obra que hiciste, recibirás una recompensa. Así que Dios toma registro de cada cosa que hagas. Así que cada cosa que tú hagas en esta vida, debes entender que es como para Dios, ¿sí? Porque ¿quién es el que lleva el registro? El Espíritu Santo que mora en nosotros. Porque dice la palabra que el Espíritu Santo conoce aún lo profundo de Dios y Él discierne las intenciones de nuestro corazón. Así que el Espíritu Santo lleva todo un registro aún de las intenciones malas de nuestra vida. Así que pidámosle a Dios que cada día podamos cambiar esa forma de pensar, esa forma de actuar, y verás que cuando llegue el tiempo de estar delante de la presencia de Dios, recibirás muchas recompensas en la eternidad. Así que este es el mensaje que les traje en esta mañana. Ya para concluir, vemos que la vida de Manasés nos muestra un reflejo en la condición en la que se encuentra el ser humano, la condición miserable en la que se encuentra. Pero si no es por la intervención de Dios en nuestras vidas,
nuestra vida nunca cambiaría. Y Dios tiene cosas buenas para nosotros. El problema es que nosotros siempre nos desviamos, siempre tomamos el camino que no es de Dios, y por eso es que nos pasan las cosas que nos pasan. Así que, hermanos, este es el mensaje. Espero que haya sido de gran bendición para sus vidas y bueno, que Dios los bendiga grandemente. Vamos a orar, vamos a presentar este tiempo y vamos a darle gracias porque fue de gran bendición tanto para mí y sé que para ti también fue de gran bendición. Padre, te damos gracias en esta mañana, Señor. Gracias porque a través de la vida de Manasés tú nos muestras cómo el corazón humano puede llegar hasta lo más profundo de las aberraciones que tú no apruebas, que tú detestas, Señor. Vemos cómo este hombre tocó fondo y que muchas veces nos podemos ver identificados con este perfil, pero también vemos la grandeza, la paciencia, la bondad y la misericordia y el amor tan grande que tú puedes tener también con el ser humano. Yo te pido, Señor, que esta palabra haya llegado a los corazones de mis hermanos y que ellos puedan aprender un poco más acerca de tu carácter, de tu grandeza, de tu amor, Señor, y que hayamos sido edificados con esta palabra tan linda que tú nos has regalado en esta mañana, Señor. Yo te encomiendo la vida de mis hermanos, que podamos terminar de vivir un hermoso fin de semana con nuestros familiares y con todas las personas que queremos, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Iglesia, les mando un fuerte abrazo, que Dios los bendiga grandemente y que terminen de pasar un hermoso fin de semana. Hasta la próxima.